Buenas tardes, mi nombre es Gina Alejandra Pérez. Este video tiene la finalidad de de entregar el resumen y ciertas respuestas a las preguntas del libro de Mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. El resumen entonces habla de un señor que al pasar de los años se fue dando cuenta poco a poco de que los años no eran algo que pudiera detenerlo, sino que era al contrario algo que le podía dar fuerza para poder ver de otra manera la vida. Él tuvo varias mujeres en su vida, llegó a completar más de 500 mujeres con las que se había acostado. Él nunca estuvo con una mujer por amor. Ya después de los 90 años se dio cuenta de que él tenía un fetiche que era las mujeres vírgenes. Entonces él ya después de los 90 quiso una mujer virgen, y entonces tuvo una niña a la cual al ver su dulzura, su ternura, él nunca quiso tocarla. A pesar de haber tenido varias noches desnudos, los dos nunca la tocó, y ahí fue donde él empezó a tener el sentido de la vida. Él normalmente los años los celebraba por décadas para que fueran un poco más ligeros. El señor al último ya comprendió que la vida de él fue muy alrededor de las mujeres, y por ende pues él quiso darle todo a su mejor amiga, a su primera mujer que tuvo, y a la niña le quiso dejar todo, porque ellos hicieron un pacto en un momento donde decían que si él se moría primero, le dejaba todo a ella, escriturado, y si ella se moría primero iba a ser al contrario. Entonces, como él sintió ya a los 91 años que ya se iba a ir, él le dijo a la señora que él quería dejarle todo a ella, pero con el fin de que ella le dejara todo a él, a la niña, a la última niña que él tuvo. La opinión que merece el texto es que muchas veces nosotros nos centramos en ver la vida año tras año, día tras día, y no debería ser de esta manera. Nosotros deberíamos agradecerle la vida por cada cosa que nos da, mala, buena o como nos llegue a nuestra vida. Debería ser un poco más pasajero, ¿sí? Y agradecer por tantas cosas, porque nosotros no sabemos si podamos llegar a los 90, a los 100, o simplemente el día de mañana nos vayamos de este mundo. El texto fue de mi agrado totalmente, porque nos enseña a ver la vida un poco diferente, a saber valorar la vida y poder de esta forma ser un poco más agradecidos. Eso fue lo que yo percibí con el texto. ¿Cuál fue la parte más interesante? La parte más interesante del texto para mí en realidad fue el momento en el que él quiso una niña, de 15 años, o bueno, menor en realidad. Él quería solamente una niña virgen. En ese momento yo sentí como ese no sé cómo decirlo, como ese mal genio por eso, porque yo decía, ¿cómo un señor de 90 años va a querer tener una persona, una niña? O sea, eso ya no está bien visto. Ya después, cuando fui leyendo y seguí leyendo el texto, me di cuenta que él sí quería una niña virgen, y pues sí era para lo que todos podemos pensarlo, pero él se enamoró de esa niña perdidamente y nunca le llegó a tocar un pelo. Lo máximo que hizo fue darle muchos besos. Hasta ahí fue hasta donde llegaron las cosas. Mi personaje favorito, digámoslo ya al final del texto, fue Rosa Cabarcas. Al principio no me gustó porque en realidad era una proxeneta y no la vi desde un buen punto de vista, porque era una proxeneta, y pues yo la verdad voy muy en contra de esas cosas. Ya al final del texto prácticamente me di cuenta que ella fue una gran persona, una persona que fue muy importante en la vida del protagonista como tal del libro. Él siempre fue muy admirado por ella.
en donde él le decía que él era el sabio, o sea, él era un sabio para todas las cosas que hacía. Entonces, por ende, para mí fue muy marcado este personaje, porque todo el tiempo estuvo muy presente en la vida de él, ¿sí? A pesar de que se distanciaban por ciertos tiempos, ellos siempre fueron muy unidos. ¿Qué le puedo sugerir yo a la persona que quiera leer o en algún momento deba leer este libro? Que debe ponerle mucha atención a este libro, demasiada, porque es un libro que se debe desmenuzar demasiado para poder llegar a entenderlo, a entender bien cuál es la sinopsis como tal de este libro.